Si tienen sus Biblias, hermanos, les voy a invitar a abrirlas al capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Estamos dando conclusión a nuestra corta serie sobre la seguridad de nuestra salvación, basado el estudio en este capítulo 5 de Romanos, los versículos del 1 al 11. Durante los capítulos del 3 hasta el fin del capítulo 4, el apóstol Pablo ha estado instruyendo a los romanos acerca de la justificación por fe. Y ahora Pablo culmina esta instrucción con los versículos del 1 al 11 del capítulo 5. Por tanto, dice el versículo 1, por tanto que, ya que hemos sido justificados por fe, por tanto, dice el apóstol, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios, en contraste a eso, demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos o nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Tremendo pasaje. Pablo está haciendo énfasis sobre la fidelidad de Dios a sus promesas. Y la promesa de Dios a aquellos que creemos en Cristo Jesús es que hemos sido justificados por fe. Este es un don de Dios que Él nos ha dado, que nunca, jamás será quitado. En esto podemos confiar totalmente, dice el apóstol. Vivimos en estos días, en unos días donde la gente es infiel. La gente miente, en general. Los políticos mienten. La gente dice cosas con ninguna intención de cumplir lo que están diciendo o prometiendo. Esposos son infieles a sus esposas. Esposas infieles a sus esposos. Padres infieles a sus hijos y viceversa. La infidelidad unos a otros y aún a los creyentes. A veces, aún como cristianos, podemos observar entre ellos infidelidad. Esto es parte de ser una humanidad caída, afectada por el pecado, viviendo en un mundo caído. El origen de la infidelidad es justamente eso, el pecado. Pero Dios no es así. Dios es fiel. Y es importante que nosotros recordemos esta verdad. La Escritura está repleta de pasajes, en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, acerca de la fidelidad de Dios. No vamos a verlos a todos, son solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9, dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel. Noten eso, Él es Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es absolutamente fiel, en contraste a la infidelidad humana. Él es fiel, obviamente, en conformidad a su propia naturaleza, coherente con sus atributos. Dios es fiel. Él no puede ser infiel.
Es justamente lo que Pablo nos dice en 2 de Timoteo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus propósitos. La infidelidad es una característica humana como consecuencia del pecado. Dios jamás puede ser infiel, su característica divina es ser fiel. Él es siempre fiel, sin variante. En el Salmo 36, el versículo 5, el salmista dice: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Noten eso, la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3:23, el profeta Jeremías dice en Lamentaciones: grande es tu fidelidad, dice él. Grande en el sentido de que es tremenda, incomprensible, infinita. Es la fidelidad de Dios. Hebreos 10:23, fiel es el que prometió. 1 Corintios 1, el versículo 8 y el versículo 9 dice el apóstol Pablo: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios prometió llevarnos hasta el fin. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Pedro agrega a estas afirmaciones diciendo en el capítulo 4 de su primera epístola, versículo 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Dios es fiel y podemos confiar en sus promesas. Otro pasaje que nos habla de la fidelidad de Dios es 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que Filipenses 1:6. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios promete ser fiel a su promesa, a su propósito. Ya que Él nos llamó a su eterna gloria, Él nos traerá a su gloria porque Él es fiel a su promesa, fiel a su propósito de traer a todos sus escogidos a la gloria eterna, como ya lo vimos en el capítulo 8 de Romanos, que estudiamos en profundidad. A los que antes conoció, a estos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, esos también llamó. En nuestra experiencia personal nos llamó a salvación. A los que llamó a salvación, Él también justificó, declaró justos. La justicia de Cristo atribuido sobre nosotros. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios es fiel. La fidelidad de Dios en darnos una salvación segura, entonces es el tema de estos primeros 11 versículos del capítulo 5 de Romanos. Ahora, la manera en que Dios expresa su fidelidad es por medio de una cadena de 6 eslabones que garantizan nuestra seguridad eterna. Estos son paz con Dios, firmeza en la gracia, esperanza de gloria futura, amor, liberación y gozo. Estas son las realidades o elementos que nos unen eternamente a Dios y garantizan la seguridad de nuestra salvación. Hemos examinado en detalle los primeros 4 y simplemente los vamos a repasar ahora. El primer eslabón que garantiza nuestra seguridad eterna es la paz con Dios. Versículo 1 del capítulo 5. Habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es esta paz? Ya lo hemos explicado. No es una referencia a nuestro estado de ánimo, no es una referencia a una tranquilidad interna subjetiva. Esta paz tiene que ver con una declaración objetiva de la paz de Dios, quien estaba en guerra con el pecador. Esta es la paz que se declara entre dos grupos que eran enemigos. Antes de ser justificados por fe, estábamos en guerra con Dios, éramos sus enemigos, nos dice el versículo 10. Él era nuestro enemigo, nosotros éramos enemigos de Dios.
Pero ahora, habiendo sido justificados por fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, tenemos paz. Hay perfecta paz entre Dios y nosotros. Qué tremenda, preciosa realidad. Entonces, eso es lo primero, el primer elemento que garantiza nuestra seguridad eterna. El segundo elemento que también vimos, que subraya nuestra seguridad eterna, es la gracia de Dios, en la cual, dice el apóstol Pablo, estamos firmes en el versículo 2. Estamos firmes. Nuestra salvación es eterna y nunca será alterada ni destruida, porque depende de la paz de Dios y porque estamos en la gracia. Hemos sido transferidos de un estado de condenación a un estado de gracia. El versículo 14 del capítulo que sigue, el capítulo 6 de Romanos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes nos encontrábamos en esa condición de estar bajo la ley, bajo la condenación de la ley. No podíamos cumplir lo que la ley demandaba. Estábamos en pecado. Nuestros pecados, sin embargo, han sido perdonados y puestos en la cruz de Cristo. Él pagó por ellos y ahora nos encontramos por la gracia de Dios en esta gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol. Esta gracia de Dios opera siempre y continuamente a favor nuestro, aun cuando fracasamos y pecamos delante de Dios en nuestro andar diario que lo hacemos. La gracia de Dios continúa cubriendo nuestro pecado. Dice el versículo 20 de este capítulo 5, donde el pecado reinó, donde el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Y la gracia continúa sobreabundando, siendo más poderosa que nuestro pecado. Siempre nos encontramos en la gracia. La gracia en la cual estamos firmes nunca deja de operar. La gracia siempre es más poderosa que nuestro pecado. Gracias a Dios por ello. Fuimos salvados por gracia y somos preservados por gracia. Nunca vamos a salir de esa condición en la cual nos encontramos. El tercer punto que vimos que garantiza nuestra seguridad eterna es lo que tenemos al final del versículo 2. Dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, aquí tenemos la esperanza segura que un día alcanzaremos la gloria de Dios. Ese es el tercer elemento que garantiza nuestra seguridad eterna. La esperanza de la gloria futura. Esta es una descripción de nuestra glorificación futura. Fuimos predestinados para gloria. Fuimos escogidos por Dios con el propósito de ser glorificados. No fuimos escogidos por Dios simplemente para ser regenerados, sino que fuimos escogidos por Dios para una salvación que culmina en gloria. Por eso es que todas las cosas, nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 28, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quiénes son estos? Aquellos que amamos a Dios, que fuimos llamados por Él de acuerdo conforme a su propósito, y el propósito lo tenemos en el versículo 29 y 30, que culmina justamente con esa palabra, a estos también glorificó. Por esta razón que nuestra esperanza es segura en esa gloria que nos espera, para la cual fuimos preparados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Noten lo que dice Pablo en Romanos 9:23. Hablando de estos vasos de misericordia, que somos aquellos que Él llamó para salvación, nos dice Pablo ahí, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Dios nos preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son estos? Nosotros, dice Pablo, los llamados. Gracias a Dios por eso. Entonces la gloria no es una esperanza, bueno, espero que suceda. No, es una esperanza segura porque depende del propósito eterno de Dios. Él nos predestinó para esa gloria, Él nos preparó de antemano para esa gloria. Y lo que Él predestina va a suceder. 2 Timoteo 1:9
Pablo nos recuerda, o mejor dicho, le escribe a Timoteo diciéndole de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La salvación es todo un paquete que comienza en una eternidad pasada y termina en gloria en una eternidad futura. También observamos el elemento número 4 que garantiza nuestra salvación es por medio de su amor, que fue demostrado, dice el versículo 5, cuando Dios nos dio su Espíritu, nos dice que el Espíritu de Dios fue derramado en nuestros corazones. En otras palabras, cuando tú y yo vinimos a Cristo Jesús para salvación, esa realidad fue un acto de Dios de amor para con nosotros. Fuimos redimidos por o como consecuencia de su amor. Claramente nos dice Pablo en el versículo 8 de este capítulo, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por nosotros fue demostrado en la cruz y luego ese amor es derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el amor de Dios por nosotros. Es el amor de Dios por nosotros, no es nuestro amor para con Él, es su amor para con nosotros. Por supuesto que le amamos. Si tú eres hijo de Dios, si has sido redimido, tú amas a Dios. Pero la razón que tú amas a Dios es porque, según lo que nos enseña Juan, Él nos amó ¿qué? Primero. O sea, nuestro amor es una consecuencia, un resultado de su amor para con nosotros. Si Él no nos hubiera amado y salvado, continuaríamos en esa condición de ser indignos de Dios, pecadores, como dice el capítulo 3 de esta epístola. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En otras palabras, estaríamos todavía en ese grupo. Amamos a Dios no porque le buscábamos, sino porque Él nos llamó y nos amó primero, y por esa razón hoy le amamos. Es el amor de Dios para con nosotros. Es un amor incomprensible. Nos dice Pablo en Efesios 3:19, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Es un amor que realmente no se puede explicar. Humanamente no tiene explicación, porque excede toda noción y toda experiencia humana del amor. El amor que nosotros damos o recibimos siempre es un amor parcial, es un amor condicional, es un amor que a veces se expresa de una manera y otras veces no expresamos, es un amor que varía. Pero el amor de Dios es un amor que jamás cambia, no puede ser destruido, no puede ser alterado. Es el amor de Dios para con nosotros, del cual nos dice Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y es una pregunta que es un desafío, lanza un desafío a cualquier persona que quiera atreverse a argumentar en contra de lo que él acaba de enseñar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Son posibilidades. Persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice el versículo 38, estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Un amor inalterable, un amor inquebrantable, un amor que no puede detenerse. Por eso estamos seguros. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios para nosotros, sus redimidos. Y ese amor de Dios
nos dice Pablo en el versículo 5 de este capítulo, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, quien reside en nosotros para siempre y es la garantía de nuestra herencia. Qué precioso es eso. ¿Cuán extenso es el amor de Dios? Vean el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y ese es el punto. El punto es que Él, Dios, nos amó cuando no merecíamos nada, ni había nada en nosotros que nos hiciera atractivos a su amor. Éramos impíos. Éramos pecadores, éramos personas que no merecíamos nada, pero Dios demostró su amor cuando nos encontrábamos en esa condición, aún siendo enemigos de Él, Él nos amó. Inmerecedores de su amor, perversos, muertos en delitos y pecados. Y Él nos amó muriendo por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? A veces cuando en nuestra experiencia cristiana pecamos o fracasamos, pensamos, bueno, sí, sé que Dios me ama, pero ¿cuántas veces me va a aguantar con mis fracasos, con mis imperfecciones, con mis pecados? ¿Qué pasa si pecamos? ¿Se detiene el amor de Dios? Hebreos 12 nos dice, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que Dios, porque nos ama, va a demostrar ese amor. A veces cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados, nos va a disciplinar y va a traer sobre nosotros todo tipo de aflicción y disciplina porque nos ama. Nos dice ahí el pasaje que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no disciplina ni azota al mundo. Dios solo disciplina y azota a aquellos que Él ama, que somos sus hijos. Este es el mensaje del Evangelio. Dios demostró su amor a pecadores como nosotros, muriendo en nuestro lugar y salvándonos todo por causa de su amor para con nosotros. Es lo único que motivó a Dios el salvarnos, su amor. En Efesios 2, versículo 4, leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Este es sin duda un amor incomprensible. Dios amó a los que nadie ama, a los perversos, a los impíos, a los pecadores. Sí, nos dice ahí el versículo 7 que puede haber alguna persona que muera por un justo, por un bueno, pero morir por un impío, por un perverso, ¿quién lo va a hacer? Sin embargo, Dios lo hizo. Dios amó y nos amó nosotros los impíos, pecadores indignos, sin que haya nada en nosotros que nos haga merecedores de su amor. Y si Dios nos amó en esa condición, Él nos ama ahora que somos sus hijos y nada ni nadie va a destruir ese amor. Así que sí que fracasas, sí que fracasamos, pero no pienses en ningún momento que eso va a impedir que el amor de Dios continúe para contigo y para conmigo. Él nos ama. Nos amó desde una eternidad cuando éramos impíos y nos ama hoy que somos sus hijos. Nada va a destruir ese amor. Número 5 en esta lista de elementos que garantizan nuestra seguridad. Vamos a llamarle a este elemento liberación. Liberación. ¿Liberación de qué? Bueno, liberación de la ira de Dios, versículos 9 y 10. Como hijos de Dios, ahora jamás seremos expuestos a la ira de Dios. Noten lo que dice Pablo, versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 1, versículo 18, Pablo nos dijo que toda la humanidad está bajo la ira de Dios? Versículo 18 del capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo el mundo está bajo la ira de Dios, hablamos de eso. Pero por Cristo y su obra en la cruz, hemos sido liberados para siempre de la ira y condenación de Dios. Qué preciosa realidad. No estamos bajo la ira de Dios, ni nunca vamos a experimentar la ira de Dios. Jamás. 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice Pablo que esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cristo nos libra de la ira que viene. Dios nos promete ser liberados de esa ira. En el capítulo 5 de esa misma epístola, el versículo 9, dice Pablo, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro destino no es la ira de Dios, todo lo contrario, es la gloria de Dios. La salvación es ser liberados de la ira de Dios. La ira de Dios contra el pecado, en nuestro caso, ya fue satisfecha por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien recibió la ira de Dios sobre Él mismo, sobre esa cruz, pagando por nuestros pecados. ¿Qué es esa ira de Dios? ¿Qué específicamente es la ira de Dios venidera que va a ser revelada? Es el lago de fuego, es el infierno. Algo se describe acerca de ese lugar de tortura, ese lugar tremendo, impresionante lugar. En Apocalipsis 20 tenemos esta descripción, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar en ellos. Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Qué lugar terrible. El infierno eterno, la oscuridad eterna, la separación eterna de Dios, de su creación, de todo lo que aquí disfrutamos en esta tierra por la misericordia y la gracia común de Dios. Disfrutamos por lo menos ver todo lo que Él ha hecho. Pero llega el momento cuando partimos de este lugar, si no conocemos a Cristo, si no hemos sido redimidos, la gente termina en este lugar de tremenda tortura. Esta es condenación eterna donde los hombres experimentan culpabilidad consciente, sabiendo exactamente por qué están ahí, por toda la eternidad, sin alivio, sufriendo las consecuencias y la culpabilidad de haber pecado y rebeladose contra Dios. Este es remordimiento constante para siempre jamás, sin ningún alivio. Esa es la ira de Dios, ese es el juicio de Dios descargado contra el pecador y aquellos que le rechazan. Somos liberados como creyentes de ese lugar, los redimidos. Pero si tú no perteneces a Cristo Jesús, si tú no eres uno de los redimidos, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no has venido a Cristo pidiendo perdón y confesando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pidiéndole a Él que Él te salve, ese es tu destino final. Esa es la condenación real y consciente, y eso es lo que te espera. Recuerda, Dios está airado con el pecador. Algunas veces la gente dice, bueno, yo no soy tan malo como este o como el otro,
No soy como ese perverso que acaba de matar a quién sabe cuántas personas. No soy como este otro. Tal vez cuando llegue y pase a la eternidad, Dios va a ver mi vida en general y de acuerdo a mis buenas obras me va a dar algo mejor, etcétera, etcétera. Tonteras, payasadas. Noten cómo Pablo describe esa ira venidera y quiénes son los que terminan en ese lugar. En 2 Tesalonicenses capítulo 1. Leamos desde el versículo 6. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque después de todo, dice Pablo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, noten el versículo 8 y 9, dando retribución a los que no conocen a Dios, no hay una relación personal con Dios, y a los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Estos son los que terminan en ese lugar. No tiene nada que ver si eres bueno, malo, perverso, no tan malo como otros, nada que ver. Si tú no obedeces el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que te espera es retribución. Y el versículo 9 nos dice, ¿qué es esta retribución? Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que te espera si no has venido a Cristo para salvación. Eso es lo que te espera. Nos dice Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Ese es el llamamiento de Dios para ti, si no eres hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos. Eso es una invitación a cualquiera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hablando del descanso eterno. O sea, si tú tienes vida, hay oportunidad. Si tú no conoces a Cristo Jesús, si no te has arrepentido, Dios te dice, arrepiéntete. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es una genuina invitación a todo ser humano. Entonces, no pienses que porque a lo mejor no eres tan malo como otras personas, lo que te espera no es un futuro tan malo que digamos. Es un futuro horrible. Sufrirás destrucción eterna y una conciencia de haber pecado y rechazado al Señor por toda la eternidad sin alivio. Eso es lo que te espera. Entonces, la oportunidad siempre está aquí mientras tengamos vida. Si estás escuchando el Evangelio domingo tras domingo, pon atención, arrepiéntete, ven al Señor Jesús, dile, Señor, sálvame, yo no quiero llegar a ese lugar, sálvame. Me arrepiento de mis pecados y creo que Jesucristo pagó en esa cruz para salvar a un hombre como yo, a una mujer como yo. Ven a Él. Y el que a mí viene de esa manera, yo no echo fuera, dijo el Señor. Entonces, la ira final de Dios se descarga sobre todos sus enemigos, que incluye a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de ira, como hemos visto. La ira de Dios es una intensa y una activa reacción personal de Dios contra la injusticia de los hombres, contra el pecado. Esta se manifestará con furia incomparable en el juicio final, en el gran trono blanco, del cual leímos en Apocalipsis capítulo 20, cuando todos los que están fuera del Evangelio, fuera de su gracia, recibirán retribución y juicio eterno. No hay duda, viene. Esta es la ira de Dios. Los hijos de ira, los que rechazan el Evangelio, a esos les espera ese lugar terrible.
En Romanos 9:22, otra vez Pablo nos describe estos vasos de ira, estos hijos de ira. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción? Notan que Dios tiene paciencia, soporta con mucha paciencia a aquellos que aún le rechazan hoy y viven como se les da la gana, ni prestando atención a Dios, rebeldes contra Dios y las cosas de Dios. Dice que Dios soporta con mucha paciencia. Pero si no hay arrepentimiento, si no se arrepienten, si no vienen a Él, terminarán en la destrucción eterna. Pero nosotros, los vasos de misericordia, somos librados de esa ira y destrucción por medio de Jesucristo, quien llevó en la cruz del Calvario sobre Él mismo la ira de Dios sobre nuestros pecados. Somos liberados de esa ira. Qué preciosa realidad. Somos liberados de esa ira. No porque hicimos buenas obras, no porque somos mejores que otros, no porque nos portamos bien, no tan mal como otros, sino por virtud de la sangre derramada de Cristo Jesús que nos limpió. El versículo 9 dice, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Dios nunca vio en ti o en mí algo bueno para ser librado de la ira. Tú no hiciste nada, ni haces nada hoy que te haga merecedor de esa liberación. No es por ti. No te engañes. Tú puedes ser un hijo fiel, un buen cristiano, uno que trata de obedecer al Señor, pero aún eso no es suficiente para hacernos aceptos delante de Dios en nuestros esfuerzos. Aún en el mejor de los días, cuando creemos que vivimos en obediencia a Dios y nos sentimos bastante bien porque hemos tratado de vivir de acuerdo a la palabra, siempre fracasamos de llegar al estándar que Dios demanda, que es la perfección. Todos nuestros esfuerzos siempre están contaminados con imperfecciones, con pecaminosidad. Y si no fuera por la sangre de Cristo que continúa limpiándonos de todo pecado, nunca llegaríamos a esa perfección. Es porque Él fue perfecto y nos atribuyó su justicia y su perfección por fe, es que Dios nos acepta hoy. Por eso Pablo aún se incluye en esta exhortación en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo estaba consciente que él no era inocente de toda culpabilidad en su propia persona, por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, necesitamos la limpieza continua de su sangre. Pero somos aceptos en el amado, como dice Colosenses. Dios nos mira en Cristo Jesús y nos acepta en Él. Cristo es quien vino a pagar por nuestros pecados y darnos su justicia, su perfección. Y por fe en Él y su obra en la cruz del Calvario es que somos aceptados por Dios. Es por Él, por Cristo. Su obra garantiza que seremos librados entonces de la ira. Nuestra salvación es segura. Nuestra liberación de la ira de Dios demandó la sangre de Cristo como sacrificio perfecto en la cruz. Demandó ese sacrificio. Por eso, al final, antes de expirar, el Señor Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, en esa cruz, Cristo obtuvo para nosotros su perfección, su justicia, y por Él somos aceptados. Por su sangre. Y como resultado de ese sacrificio, hoy tenemos paz, tenemos gracia, tenemos esperanza de gloria venidera, tenemos el amor de Dios por su Espíritu que fue derramado y la liberación de la ira futura sobre los pecadores. Gracias a Dios por ello, ¿no? Ahora Pablo explica un poquito más en el versículo 10.
expande aún más este punto. El versículo 10 del capítulo 5 dice, porque si cuando éramos enemigos, y esa era nuestra condición, ¿se acuerdan? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué tremendo argumento. Si cuando éramos enemigos de Dios, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, ahora que somos sus amigos, porque Él nos puso en esa condición de reconciliación, mucho más ahora, y esto es tan importante, mucho más ahora seremos salvos por su vida. Este es un futuro pasivo o indicativo en griego que dice lo siguiente. Noten, mucho más seremos continuamente siendo salvados. Es un poco repetitivo en castellano, pero esa es la idea del original. Mucho más seremos continuamente siendo salvados por su vida. Si éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió por su muerte, ahora que estamos reconciliados, Él ciertamente nos mantendrá en esa relación por medio de su vida. Y aquí Pablo hace referencia entonces al ministerio de Cristo de intercesión por nosotros. Su vida. Él murió por nosotros para pagar. ¿Y qué hace hoy el Señor Jesús por nosotros? Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En Hebreos 7, el autor de Hebreos nos recuerda claramente diciendo, el versículo 24, pero Él conserva su sacerdocio inmutable. El sumo sacerdote era el que intercedía a favor del pueblo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdote o un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. El sumo sacerdote de Israel en la nación tenía un ministerio limitado y temporal. Pero el ministerio de intercesión del sumo sacerdote Cristo Jesús por nosotros es para siempre. Por lo cual, dice el versículo 25, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ese es el ministerio ahora de Cristo. Murió por nuestros pecados, resucitó y ahora en su vida continuamente está intercediendo por ellos, nosotros. La razón que los creyentes perseveran en la fe, los verdaderos, genuinos creyentes perseveran en la fe, la razón por la que un escogido de Dios, uno que ha sido llamado conforme al propósito de Dios, no pierde su salvación, es porque Cristo, el sumo sacerdote y el Cordero de Dios, pagó por nuestros pecados en la cruz, nos reconcilió con Dios y vive perpetuamente hoy a la diestra de Dios para interceder por nosotros. He aquí entonces en eso reside nuestra seguridad. ¿Se acuerdan la pregunta de Pablo en Romanos 8 que vimos? Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Bueno, sí que hay quienes tratan de condenarnos, pero ¿quién es el que condena? Dice Pablo, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede o está intercediendo por nosotros. Ese es su ministerio hoy. Su muerte nos reconcilió con Dios, su vida nos preserva y mantiene reconciliados. Somos sus amigos. Él intercede por nosotros. Él pagó por todos nuestros pecados. Así que, ¿quién nos va a condenar? Cristo es el que murió, el que resucitó, dando evidencias que su sacrificio fue eficaz, el que hoy está a la diestra del Padre, y no solamente eso, sino que está haciendo ¿qué? Intercediendo perpetuamente por nosotros. Eso es una garantía de nuestra salvación eterna. Y el punto número 6, el final de estos 6 eslabones que garantizan nuestra salvación eterna, le vamos a llamar el gozo. Leamos el versículo 11. Y aquí alcanzamos tal vez el pináculo, la cima, cuando hablamos del gozo de nuestra salvación. Versículo 11 dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos o nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido
la reconciliación. ¿Por qué es que nos gloriamos en Dios? ¿Por qué es que nos gozamos en Dios? Porque hemos sido reconciliados por medio de la obra de Cristo. El gozo cristiano es una marca de un verdadero hijo de Dios. Esta es una disposición del corazón. Pablo no está hablando de la alegría normal y pasajera que todo ser humano puede experimentar. ¿No es cierto? No es frivolidad. No es una actitud liviana o de risa como respuesta a un comentario humorístico. Todos disfrutamos eso. A mí me gusta el humor. Todos disfrutamos de una fiesta, de un casamiento. El mundo, toda la gente disfruta ese tipo de cosas. No está hablando de ese gozo pasajero. Está hablando de algo muy distinto. Está hablando de una actitud y respuesta profunda de gozo cuando uno refleja y medita en lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación. Muy distinto a la alegría pasajera que todos experimentamos. Cuando entendemos realmente lo que significa ser salvo, como lo estamos observando en este pasaje, realmente no debe haber una respuesta mayor que un verdadero gozo y gratitud a Dios por ello. Esto, nos dice Pablo, debe ser nuestra respuesta continua y normal como hijos de Dios. ¿Se acuerdan la exhortación de Filipenses 4? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. No tiene nada que ver con las circunstancias, porque Pablo estaba en la cárcel. Y sin embargo, él dice regocijaos, continuamente regocijaos. Noten que este es un mandamiento. Si no obedecemos un mandamiento de Dios, eso automáticamente se convierte en ¿qué? Pecado. Entonces, si no estamos en una actitud, Señor, gracias te doy. Continuamente, Señor, hay un profundo agradecimiento y gozo en mi corazón por lo que has hecho. Si esa no es nuestra respuesta, entonces hay algo mal en nosotros. Y noten que el regocijo es en el Señor. Regocijaos en el Señor. Es porque estamos en Él, porque hemos sido salvados por Él. Estamos unidos eternamente a Él. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos de Él. Él es nuestro. Hemos sido reconciliados a Dios por Él. Hemos sido justificados por su sangre. Es todo por Él. Y es nuestro hoy y para siempre. Por eso nos debemos regocijar. Yo me estoy hablando de mí mismo también, porque todos caemos en momentos de, qué sé yo, nos sentimos mal y ¿cómo te fue hoy? Más o menos. Y ayer, bueno, también que digamos. Y pasamos por momentos casi mórbidos de autoinspección y subjetivas cosas. Y ¿saben qué? Todos pasamos por momentos malos, pero no tiene nada que ver con este regocijo que nos habla el apóstol Pablo. Demos gracias a Dios, regocijarnos en lo que Él ha hecho a favor nuestro. Por tanto, dice Pablo, nos gloriamos o nos gozamos en Él y debemos regocijarnos siempre, independientemente de las circunstancias que nos rodean, porque ninguna de estas circunstancias que nos afectan a diario tiene efecto o impacto en nuestra salvación eterna. No van a afectarnos. Todo esto es temporal, todo esto es pasajero. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Y por muchas malas cosas y tribulaciones y aflicciones que pasó, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo ahí llego a la gloria. Esta vida es temporal. Yo creo que la marca más importante de nuestra espiritualidad es el gozo, es la gratitud. Los cristianos más maduros que he conocido en mis años de experiencia como cristiano y pastor, predicador, lo que sea, mis años de ser creyente, han sido esos creyentes que realmente han demostrado y demostraban en su vida, algunos de ellos ya están con el Señor, tremendo gozo, gratitud. Estamos hablando de aquellos cristianos que dicen aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre, y a flor de labios tienen estas expresiones santulonas para demostrar que sí son espirituales. No estamos hablando de eso.
Y no estoy en contra de decir aleluya, no estoy en contra de decir gloria sea al Señor, alabado sea su... No estoy en contra de eso, estoy en contra de aquellos que simplemente usan estas muletillas para expresar cosas que realmente no son. No es un gozo genuino. Entonces, un hombre cristiano, una mujer redimida, genuina, y su marca debe ser el gozo. Y como dije, los creyentes, a través de mis años que he conocido, que más demuestran su genuina espiritualidad son los que tienen gozo. Recuerdo a un hermano que creo que lo he mencionado en otras ocasiones, su nombre es don Pedro era, porque ya está con el Señor. Siempre demostraba ese gozo, continuamente. Don Pedro Favarés era miembro de nuestra iglesia, era miembro de la primera iglesia bautista de Long Beach, y una de las cosas que caracterizaba a don Pedro es su continua alabanza al Señor y gozo genuino en el Señor hasta el último día de su existencia. ¿Y saben dónde murió y cómo? Murió en el estacionamiento de la iglesia después de haber servido todo ese año, ese servicio del domingo. Murió, se desplomó con un ataque al corazón, pero todos lo conocíamos y lo recordamos hoy como una persona que vivía con tremendo gozo y gratitud al Señor. Qué tremendo hermano, qué ejemplo fue. Y me imagino que hoy está cantando tremenda alabanza y lo está haciendo muy bien porque está en gloria. Entonces, Pablo está enseñando en este pasaje sobre la preciosa, incomparable doctrina de la seguridad de nuestra salvación. Sin duda debe ser la doctrina más alentadora, más consoladora en la vida de un hijo de Dios. Y Pablo nos da 6 elementos, los repasamos y con esto concluimos. Eslabones a esta cadena de nuestra seguridad eterna. Tenemos paz con Dios, estamos firmemente establecidos en la gracia de Dios, tenemos la esperanza de gloria eterna para la que fuimos predestinados. El amor de Dios por nosotros ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo que nos fue dado. Seremos librados de la ira de Dios que vendrá sobre los impíos. Y finalmente nos gloriamos o nos gozamos en Dios por su eterna salvación. Cuando meditamos en todo esto, lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nos damos cuenta que nuestra salvación realmente es segura. Y con el salmista en el Salmo 33, 21 podemos decir, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Amén. Amén por eso. Vamos a orar para concluir. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra una vez más, por el ánimo, el consuelo que trae tu verdad a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no es una salvación temporal, no es una salvación que depende de nosotros, es una salvación que es tuya, que nos dice como regalo y que depende de ti, de tu propósito, de tu fortaleza, de tu propósito eterno. Gracias, Señor, porque la obra que comenzaste el día que nos salvaste, la continuarás y la perfeccionarás hasta el día que estemos con tu Hijo Jesucristo. Te alabamos por ello, te bendecimos. Ayúdanos, Padre, a tener una actitud de gozo y gratitud continua. En el nombre de Jesús. Amén.